Hola jóvenes alumnos, hoy en día voy a presentarles un tema de Física 2 y el tema a exponer específicamente es propiedad física de los fluidos. Y antes de iniciar vamos a empezar con el concepto de qué es un fluido. Nos dice que los líquidos y los gases son fluidos porque las partículas están dispuestas de una forma más desordenada que los sólidos. No están confinadas a posiciones fijas, sino que pueden moverse entre las demás. Además pueden cambiar su forma y ser trasvasados de un recipiente a otro. Podemos observar precisamente la imagen de un fluido. Mecánica de los fluidos líquidos. Esta ocasión nos dice que la mecánica se divide en dos conceptos, la hidrostática y la hidrodinámica. La hidrostática nos comenta que estudia los fluidos en reposo. Y aquí llegaremos al principio de Arquímedes, que más adelante vamos a ver de qué se trata. La hidrodinámica se ocupa de los fluidos en movimiento. En este caso es el principio de Bernoulli. Podemos observar la imagen específicamente de un fluido en reposo. Y aquí en esta imagen estamos mostrando los fluidos en movimiento. Vamos a ver las propiedades de los líquidos. Una de ellas nos dice que su forma depende del recipiente que los contiene. El volumen es definido. La distancia entre sus partículas son más grandes que en los sólidos, pero más pequeñas que en los gases. Las fuerzas de atracción entre sus partículas son menores que en los sólidos, pero mayores que en los gases. Otra de sus propiedades son que sus partículas poseen movimiento, se difunden, como es el caso de los gases, cambian de estado según la temperatura. Aquí hablamos del fenómeno de la entropía intermedia. La densidad alta con respecto a los gases. Miscibilidad, más rápida que en los sólidos y menor que en los gases. Se conoce como fluidos incomprensibles. Adhesión. Es otra propiedad de los líquidos. Nos dice que es la fuerza de atracción que experimentan las partículas de dos sustancias diferentes puestas en contacto. Estas se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. El ejemplo, se puede decir que las fuerzas que actúan entre las partículas de un líquido y de un sólido. Y vamos a ver aquí la imagen en la cual unas gotas están adheridas a una pared o a un objeto. O el otro ejemplo es, por ejemplo, cuando nosotros pintamos la pared, la pintura se queda adherida al muro. Cohesión. La cohesión nos dice que es la fuerza de atracción que experimentan las partículas que componen una sustancia. Entre más viscoso un líquido, mayor es la cohesión. En los líquidos, estas fuerzas son responsables de mantener unidas los átomos o las moléculas, evitando que los líquidos se descompongan en sus componentes más pequeños. Aquí podemos ver la imagen de unas gotas adheridas a una planta, que es el fenómeno de la cohesión. La tensión superficial nos dice que es el fenómeno por el cual la superficie de un líquido tiende a comportarse como si fuera una delgada película elástica. ¿A qué se debe? Nos dice que se debe a que las partículas de la superficie son diferentes de las del resto del líquido, por estar en contacto por debajo y lateralmente con otras partículas del líquido, y por encima con otro medio como el aire. Las partículas de la superficie experimentan fuerzas de cohesión que las mantienen unidas formando una película. El ejemplo, si ustedes en algún momento han visto cuando, por ejemplo, se para un zancudito o un mosquito sobre la superficie del agua o en un charco y aparentemente no se hunde, pues debido al fenómeno de la tensión superficial. Viscosidad, otro concepto de los fluidos. Nos dice que es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. Un fluido que no tiene viscosidad se llama fluidoidal. Sin embargo, todos los fluidos conocidos presentan algo de viscosidad. El ejemplo claro que tenemos es la imagen de miel aquí, es que es un líquido muy viscoso, o puede ser también el aceite de motor de un vehículo. Capilaridad.
Fenómeno físico que provoca que un líquido ascienda de forma espontánea mediante conductos capilares, y por el que la superficie del líquido en contacto con un sólido no es horizontal, sino cóncavo o convexo, según el líquido moje o no el sólido. En este caso presentamos la imagen de dos tubos capilares, donde efectivamente el nivel del líquido se muestra de una forma cóncava y la otra de forma convexa. Densidad. Relación entre la cantidad de masa de un cuerpo y su volumen correspondiente. Entre más denso es el cuerpo, más cantidad de partículas por centímetro cúbico. Cuerpos con igual masa poseen diferente volumen. En este caso, el ejemplo claro es cuando un cubo de hierro de 1 kilogramo ocupa menos volumen que un kilo de madera. La cantidad que relaciona la masa de un cuerpo con su volumen se conoce como peso específico. El ejemplo que vemos ahí en la imagen, obviamente es de un huevo sumergido en agua, y vemos que efectivamente el huevo no se hunde debido a que el agua es más densa que en este caso el huevo. Presión. La expresión matemática nos dice que P es igual a F sobre A, donde P es la presión, F es la fuerza ejercida sobre el área. Aquí nos dice que representa la intensidad de la fuerza que ejerce sobre cada unidad de área de una superficie. Cuanto mayor sea la fuerza que actúa sobre una superficie, mayor será la presión. Cuanto menor sea la superficie para una fuerza dada, mayor será entonces la presión resultante. La presión hidrostática. La presión ejercida por un líquido sobre los cuerpos sumergidos en ellos se ejerce en todas las direcciones y aumenta con la profundidad. A mayor profundidad dentro de un fluido, mayor será la presión. Aquí podemos ejemplificar lo de hace un momento, el principio de Arquímedes. Y mostramos aquí efectivamente la imagen donde un objeto está sumergido, y obviamente que entre más profundo sea, va a aumentar la presión del líquido. El principio de Bernoulli nos dice que la presión de un fluido, líquido o gaseoso en movimiento disminuye cuando aumenta su velocidad. El ejemplo en el principio de Bernoulli podemos observar cuando de repente el fluido en un ducto, entre mayor diámetro sea el ducto, será menos la presión. Sin embargo, disminuimos el diámetro del ducto y entonces va a aumentar la presión del líquido. Eso es muy visible, pues. Bueno, yo creo que eso es todo, jóvenes. Yo espero les haya gustado. Por mi parte, eso es todo y nos veremos en la próxima. Gracias.